Buenas tardes, señor Hernández. Hola, Laura. Tengo algunas preguntas. Y quiero saber si usted puede ayudarme. Claro, siéntate. Bueno, dime, ¿qué tienes? Quiero mejorar mi nivel de español. Pero, tu nivel está bien. Por lo que veo, puedes conversar. Sí, pero últimamente siento que no estoy mejorando. Eso, pasa con cualquiera, no te preocupes. ¿Cuál es tu nivel? Mi nivel es B1. Eso es normal, solo te hace falta tiempo. Sí lo sé, pero yo no tengo mucho tiempo. Y quiero acelerar mi rendimiento. Porque mi plan es llegar al B2 este verano. Pienso trabajar de camarera. Trabajar de camarera es bueno. Eso te ayudará a hablar más español. Sí, en eso pensé. Después, voy a aplicar a la uni. Pues, para aplicar a la universidad. Es mejor lograr el C1 antes. Así, podrás entender 95% o más de lo que dicen. Sí, eso es exactamente lo que quiero. Entonces, debes pasar más tiempo con el español. Por ejemplo, ver más vídeos de YouTube. Lleva un pedazo pequeño de papel. Y cuando ves alguna palabra nueva, escríbela en ese papel. Escribe, como mucho 7 palabras al día. Después, busca lo que significa. Crea frases con esas palabras. Lleva ese papel contigo. Y revisa esas frases cada 2 o 3 horas. Continúa así y vas a juntar más vocabulario. Wow, fantástico, es un método muy útil. Otra cosa, intenta de elegir las palabras. Empieza con las más usadas y sigue así. Y debes usar el vocabulario que has aprendido. Si no, lo vas a olvidar. Sí, como dicen, la práctica hace la perfección. Algo más, es necesario escuchar más a la radio, podcasts, etc. Aunque no entiendes, pero con el tiempo, vas a entender más. Aunque no entiendes, pero con el tiempo, vas a entender más. Y una cosa, señor Hernández. ¿Es mejor practicar con amigos nativos? ¿O con extranjeros que también están aprendiendo el idioma? ¿O con extranjeros que también están aprendiendo el idioma? Es un excelente punto para discutir. Practicar con los nativos tiene ventajas. La primera ventaja. Escucharás la pronunciación correcta de las palabras. La segunda, tendrás informaciones correctas. Aprender con extranjeros también tiene ventajas. Te motivará a aprender más que ellos. Pasarás más tiempo aprendiendo el idioma juntos. Y es importante corregir uno al otro. Lo que pasa es que mis amigos a veces se rinden. Dicen que no debemos aprender tanto de una sola vez. Dicen que no debemos aprender tanto de una sola vez. Eso es correcto. En general, eso depende de cada persona. Hay personas pueden aprender por 5 o 6 horas. Otras personas no pueden soportar más de 2 horas. En conclusión, no se debe forzarse. Porque, el que hace la diferencia no es aprender mucho hoy y mañana no aprendo nada. Sino es la disciplina, aprendo hoy solo 5 palabras. Y mañana otras 4 o 5 y el siguiente día así. Eso es lo que hace la diferencia. Aprender un idioma no es nada fácil. El proceso tomará tiempo. ¿Y es necesario leer libros? En ese caso, dependerá de lo que quieres.
Si es solo para comunicar con la gente por la calle. No lo veo necesario si es para entrar a la universidad. Creo que sería bueno leer muchos libros. Porque la gramática es correcta y te ayudará mucho. En conclusión, lo que aprendí hoy es: para aprender un idioma necesita tiempo. Aprender palabras nuevas cada día. Diversificar los recursos de aprendizaje. Y lo más importante es la disciplina. Exactamente. Muchas gracias, señor Hernández. Esos consejos son valiosos. Hasta luego. Hola Laura, te estaba buscando. Sí, dime. Quiero aprender el español y quiero consejos. Empieza por lo básico. Aprende las letras, los números, los pronombres, los verbos básicos. Aprende las letras, los números, los pronombres, los verbos básicos. Dale me gusta al vídeo y suscríbete para aprender más español.